Claro que sí. Batman es uno de los personajes más icónicos cuando se trata de jugar con luces y sombras, tanto en su estética como en su personalidad. En la estética visual. Desde sus orígenes en los cómics, Batman ha estado ligado a las sombras de Gotham City. Las adaptaciones cinematográficas han explotado esto a la perfección. Tim Burton usó un estilo gótico con contrastes fuertes entre luz y oscuridad en Batman y Batman Returns, resaltando la naturaleza siniestra de la ciudad. Christopher Nolan en la trilogía de Dark Knight usó luces y sombras para reflejar la dualidad entre el orden y el caos, con escenas icónicas como la interrogación de Joker en una sala con luz tenue. Incluso en animación, como Batman, la serie animada, la paleta de colores oscuros y los contrastes crean una atmósfera única que define al personaje, en su personalidad. La dualidad de Bruce Wayne y Batman es justamente una lucha entre luz y sombra. Por un lado, el hombre rico y carismático que busca traer esperanza a Gotham. Por otro, el vigilante nocturno que opera en las sombras para combatir el crimen. Esta tensión es lo que hace que el personaje sea tan complejo y atractivo. Además, sus enemigos también juegan con esta dinámica. Personajes como Joker, Two-Face o Catwoman representan diferentes facetas de esa lucha entre luz y oscuridad en la ciudad. ¿Tienes alguna adaptación de Batman en particular donde creas que la jugada con luces y sombras es especialmente buena? Absolutamente. The Dark Knight de Christopher Nolan es donde esa dinámica entre luz y sombra, tanto visual como emocional, alcanza su máxima expresión, y la relación entre Batman y el Joker de Heath Ledger es el corazón de eso. Heath Ledger transformó al Joker en un agente del caos que desafía directamente la moral de Batman. Mientras el Caballero Oscuro lucha por mantener la esperanza y la justicia en las sombras, el Joker busca demostrar que todo el mundo puede caer en la oscuridad si se le presiona lo suficiente. La película usa contrastes visuales brutalmente efectivos, escenas en plena luz del día que aún transmiten tensión, como el robo al banco al amanecer, y momentos en la oscuridad más profunda de Gotham, como la interrogación en la sala húmeda con luz tenue que juega con las sombras en sus rostros. Esa escena de interrogatorio es clave. La luz parpadeante ilumina solo parcialmente sus caras, reflejando cómo cada uno ve solo una parte de la verdad del otro. Batman intenta mantener su luz de moralidad, mientras el Joker usa la sombra del caos para poner a prueba los valores de la ciudad y del propio héroe. Totalmente. En los cómics es donde Batman alcanza todo su potencial, explorando con profundidad esa dualidad de luz y sombra que lo define, en la narrativa y personajes. Cómics clásicos. Historias como Batman, Year One, reconstruyen sus orígenes, mostrando cómo Bruce Wayne se convierte en el Caballero Oscuro para traer luz a Gotham, mientras lucha contra sus propias sombras internas. The Long Halloween mezcla detective work con la lucha contra villanos que representan diferentes facetas del mal, reforzando su papel como guardián entre el orden y el caos. El duelo con el Joker, en títulos como Batman, The Man Who Laughs o The Killing Joke, la relación entre ambos es una batalla directa entre la esperanza y el caos, donde cada uno pone a prueba los valores del otro. Universo amplio. La familia de Batman representa la luz en su vida, mientras su galería de villanos personifica las sombras de Gotham, desde la obsesión de Two-Face hasta la manipulación de Ra's al Ghul en el arte visual. Series como Batman Black and White utilizan exclusivamente tonos monocromáticos para jugar con contrastes, haciendo que las sombras sean parte fundamental del relato y resaltando la estética gótica de la ciudad. Artistas como Neal Adams, Jim Lee o Greg Capullo han creado escenas icónicas donde la luz y la oscuridad definen el ambiente, desde los callejones oscuros de Gotham hasta los momentos de vulnerabilidad de Bruce Wayne en la luz del día. ¿Te gustaría conocer más sobre algún cómic en particular? ¿O hay un aspecto específico de Batman en los cómics que te interese? Claro que sí.
La galería de villanos de Batman es una de las mejores del cómic, y prácticamente todos surgieron en las páginas impresas antes de llegar a otras plataformas. Aquí te menciono algunos de los más icónicos y sus orígenes. El Pingüino apareció por primera vez en Detective Comics 58, menos cerreado como un villano refinado y culto, con obsesión por las aves y objetos de lujo, que usa su fachada de respetable empresario para ocultar sus crímenes. El Acertijo debutó en Detective Comics 140, un genio obsesionado con demostrar su superioridad intelectual, dejando enigmas y acertijos antes de cada crimen para desafiar a Batman. Señor Hielo surgió en Batman 121. Su origen trágico lo convierte en un villano complejo con una obsesión por el frío y la preservación. Catwoman apareció en Batman, uno menos, a veces villana, a veces aliada. Su relación con Batman es una de las más interesantes, moviéndose entre la ley y el crimen. Dos Caras debutó en Detective Comics 66. Ex fiscal de Gotham, convertido en villano después de un accidente que le destrozó la cara, representando la dualidad entre el bien y el mal. Cada uno de ellos no solo es un enemigo para Batman, sino que también refleja algún aspecto de su propia personalidad o de los problemas de Gotham. Eso es lo que los hace tan profundos y memorables. ¿Hay alguno de estos villanos en particular que te parezca el más interesante, o te gustaría saber más sobre su evolución a lo largo de los cómics? Totalmente. El Pingüino es un villano fascinante, aunque es cierto que el Joker siempre se lleva el protagonismo, pero cada uno tiene su encanto propio. El Pingüino destaca porque no es un loco como el Joker, ni un personaje trágico como Señor Hielo. Es un hombre astuto, calculador y con una enorme ambición de poder. Su origen como un niño rechazado por su apariencia y sus manías lo convirtió en alguien que usa el lujo y la sofisticación como escudo, mientras maneja el crimen organizado desde las sombras. A diferencia del Joker, que busca el caos por sí mismo, el Pingüino quiere controlar Gotham menos convertirla en su imperio personal, y eso lo hace un enemigo muy diferente para Batman. En cómics como Batman, The Long Halloween o Batman, Earth One, se profundiza en su inteligencia estratégica y su capacidad para moverse entre el mundo legal y el criminal. Incluso en algunas adaptaciones, como la serie Gotham, se le dio un papel clave como el líder de la mafia que lucha por mantener el orden en el submundo, en contraposición al caos que traen otros villanos. El Joker es el villano perfecto para mostrar la oscuridad de Batman, pero el Pingüino es el que muestra la corrupción estructural de Gotham menos, y eso es igual de importante para entender el mundo del Caballero Oscuro. Hay varios superhéroes antiguos de cómics que han sido bastante desvalorados a lo largo del tiempo. Aquí te mencionamos algunos destacados. El Fantasma. Creado en 1936 por Lee Falk, fue uno de los primeros superhéroes con identidad secreta. Se caracteriza por su traje roxo y anel de caveira, y sus aventuras transcurren en el país ficticio de Bangala, mezclando aventura, mística y moralidad. Aunque tuvo popularidad inicial, con el paso del tiempo fue quedando en el olvido frente a personajes más modernos y complejos. La Chama. Debutó en 1939, siendo un superhéroe de la Era de Oro con la capacidad de controlar el fuego. Su verdadera identidad era Gary Preston, hijo de un misionero que descubrió una fórmula secreta que le otorgó sus poderes. Sus historias estaban llenas de aventuras típicas de la época, pero su carácter relativamente sencillo y sus poderes acabaron perdiendo popularidad con la evolución de las narrativas cómicas. La Tortuga Verde. Apareció por primera vez en 1944, creado por Hugh Heng. Es uno de los primeros superhéroes de ascendencia asiática y luchó contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, manteniendo su identidad en misterio. A pesar de su importancia cultural, cayó en el olvido después de la guerra cuando disminuyó la demanda de personajes con temas bélicos. El abejorro rojo Red Bee hizo su debut en 1940 en los cómics de Quality Comics, luego adquiridos por DC.
Su alter ego era Richard Raleigh, un abogado que luchaba contra el crimen sin poderes superiores, usando un arma de punzón y controlando abejas entrenadas. Muchos lectores lo consideraron poco efectivo, lo que llevó a que fuera relegado a papeles secundarios o olvidado. Tienes razón en que ha estado bastante infravalorado a pesar de su potencial. Aunque Linterna Verde sí ha tenido algunas adaptaciones, nunca ha alcanzado la misma exposición que otros héroes de DC como Superman o Batman. En televisión, existe Linterna Verde, la serie animada, creada por Bruce Timm y centrada en Hal Jordan. La serie tuvo 26 episodios, exploró las aventuras intergalácticas del Cuerpo de Linternas Verdes y recibió críticas positivas, pero fue cancelada por bajas ventas de productos relacionados. También ha aparecido como personaje secundario en series como Liga de la Justicia Ilimitada y Smallville, pero nunca tuvo su propia serie live action de larga duración. En el cine, la película live action Linterna Verde con Ryan Reynolds no tuvo el éxito esperado, lo que frenó planes de expansión de la franquicia. Sin embargo, en 2025 apareció Guy Gardner en la nueva película de Superman, y DC anunció que en 2026 se estrenará una serie sobre la tropa de Linternas Verdes en HBO Max, protagonizada por Hal Jordan y Jon Stewart. En los cómics, es uno de los héroes más importantes de DC. El primer Linterna Verde debutó en 1940 y Hal Jordan es miembro fundador de la Liga de la Justicia. Tiene una galería de villanos icónicos como Sinestro y Atrocitus, y arcos narrativos clave como la Guerra de los Anillos y La Noche Más Densa. ¡Ay, qué buena referencia! Creo que te estás refiriendo a Transformers y a Machine Robo Revenge of Cronos. Eran dos series de robots que marcaron una generación. Machine Robo Revenge of Cronos, 1986. Conocida en Latinoamérica como el Festival de los Robots o Mensajero del Sol, fue producida por Sunrise. La historia sigue a los Machine Robo, robots que pueden transformarse en vehículos y objetos, liderados por Cronos en su lucha contra el malvado Gades y sus secuaces. Se caracterizaba por sus diseños variados de robots y una trama que mezclaba aventura y valores como la amistad y la justicia. Aunque no tuvo el mismo impacto global que Transformers, es un clásico querido por quienes la vieron en los años 80 y 90. Transformers 1984 a 1987. La serie original de Hasbro y Sambo Productions es la más icónica de robots transformables. Cuenta la guerra entre Autobots y Decepticons que llegan a la Tierra. Además de la serie animada, tuvo una película en 1986 que marcó a muchos con sus escenas emotivas y la aparición de nuevos personajes como Rodimus Prime. Ambas series formaron parte de esa ola de animación japonesa y norteamericana de los 80 que popularizó los robots transformables, y muchas veces se confunden porque comparten ese concepto central. ¿Te acordás más de alguna de estas series en particular? ¿O hay alguna escena o personaje que te quede grabado en la memoria? Ya, claro que sí. Me equivoqué antes. Messenger Z es un clásico del anime y cómic japonés, y junto con Robotech formaron parte de esa época dorada de la animación mecha. Messenger Z, Mazinger Z. Su nombre correcto es Mazinger Z. En algunos países de Latinoamérica se pronunció o tradujo como Messenger Z por la similitud de sonido. Creado por Go Nagai en 1972 como manga, luego adaptado a anime en 1972 a 1974. Es uno de los pioneros del género mecha, Super Robot. El protagonista Koji Kaburo pilota a Mazinger Z, un robot gigante construido con metal de un meteorito, desde una cabina en su cabeza. Lucha contra el imperio de Dr. Hell, que quiere dominar la Tierra con sus robots monstruo. Marcó toda una generación con sus diseños icónicos, armas como el rayo de fuego y el martillo de Thunder, y fue el primer anime de robots que mostró a los protagonistas luchando desde dentro de la máquina, un concepto revolucionario para la época. Robotech. Lanzada en 1985,
Es una adaptación estadounidense que unió 3 series de anime japonesas diferentes: The Super Dimension Fortress Macross, Super Dimension Cavalry Southern Cross y Genesis Climber Mose Peo. La trama sigue a la humanidad luchando contra invasores alienígenas usando tecnología robótica y mechas transformables. Destacó por sus historias de amor, música y la mezcla de acción espacial con drama humano. Ambos son fundamentales en la historia del anime. Mazinger Z creó el género Super Robot, mientras Robotech popularizó el mecha espacial en Occidente. ¿Te acordás de alguna escena específica de Mazinger Z, como cuando activaba sus armas? ¿O te llamó más la atención la música de Robotech? Claro que sí. Ese triángulo amoroso entre Rick Hunter, Lisa Hayes y Min-Mei Lin es uno de los más memorables de la animación de los 80 menos, y lo que hacía que Robotech fuera mucho más que una simple serie para niños. La historia de amor no era solo un detalle secundario, sino que formaba parte central de la trama. Rick comienza como un joven piloto impulsivo que se siente atraído por Min-Mei, la cantante que representa la esperanza y la alegría para la humanidad en medio de la guerra contra los Zentradi. Mientras tanto, Lisa es su oficial superior, más madura y centrada, con quien comparte la responsabilidad de proteger a la Tierra. A medida que avanza la serie, vemos cómo Rick va cambiando su perspectiva, de enamorarse de la imagen idealizada de Min-Mei a entender que su conexión con Lisa es más profunda y basada en la confianza mutua y la supervivencia conjunta. Esa evolución emocional hizo que Robotech se destacara a menos N o era solo robots peleando, sino también personas que luchaban por encontrar su lugar y sus sentimientos en medio de un conflicto galáctico. Además, la música de Min-Mei no solo era un elemento musical, sino que influía directamente en la trama. Incluso ayudó a comunicarse con los Zentradi y a cambiar el curso de la guerra. ¿Te acordás de alguna escena en particular de ese triángulo amoroso, o tal vez de alguna canción de Min-Mei que te haya gustado mucho? Exacto. Esa escena es justo la que marca el punto de quiebre definitivo en la primera saga, a menos C cuando Min-Mei se va con Kyle y Rick finalmente elige a Lisa. Es un momento clave que cierra el ciclo de esa historia tan emotiva. Ese momento es fundamental porque no solo resuelve el triángulo amoroso, sino que también refleja la madurez que ambos alcanzan frente a las consecuencias de sus elecciones. Cuando Min-Mei decide irse con Kyle, es como un último escalón en la evolución de todos los personajes. Min-Mei se va con él en una búsqueda personal, alejándose del mundo de la guerra y de Rick, mientras que él comprende definitivamente que su vínculo con Lisa es lo que realmente importa. Esa decisión no es solo por el corazón, sino por la conexión que construyeron en medio de tantos peligros y momentos compartidos. Es un final a la primera saga que sentó las bases para el resto de la serie. Incluso cuando luego aparecieron otras partes de Robotech, el legado de Rick y Lisa se mantuvo como uno de los núcleos emocionales de la franquicia. La escena en la que Min-Mei parte con Kyle y Rick elige a Lisa es justo el cierre perfecto para esa etapa. Muestra que el amor verdadero se construye en la confianza y la historia compartida, no en ilusiones. ¿Te acordás también de cuando Zentradi atacaron la ciudad en masa y la nave SDF-1 tuvo que defender contra ellos? Claro que sí. Ese cambio es uno de los puntos que más confundió a los fans, y tiene una explicación ligada a cómo se creó Robotech en primer lugar. La razón por la que Rick y Lisa no aparecen en la segunda temporada es porque cada parte de Robotech corresponde a una serie anime japonesa diferente originalmente, que no tenían conexión entre sí. La primera temporada fue de Super Dimension Fortress Macross. La segunda fue Super Dimension Cavalry Southern Cross. La tercera fue Genesis Climber Mospea. Cuando Harmony Gold las unió en una sola franquicia, tuvieron que crear un hilo conductor narrativo para conectarlas. Por eso, en la segunda temporada,
Rick y Lisa sí existen, pero no son protagonistas. Se explica que Rick se convirtió en almirante y lidera operaciones secretas en el espacio exterior con su flota, mientras Lisa también sigue en servicio activo en misiones distantes. No están desaparecidos, solo su historia ya no es el foco. La segunda temporada se centra en la tropa del cosechador de espectros y en personajes como Dana Sterling, quien es la protagonista. En la trama oficial, se menciona que Rick y Lisa están ocupados combatiendo amenazas más allá de la Tierra, y que la Tierra misma está tratando de reconstruirse después de la guerra con los Dendriti. Esta discontinuidad pasa porque Southern Cross nunca fue una secuela de Macross en Japón, menos así que Harmony Gold tuvo que ajustar la historia para que tuviera sentido. Incluso algunos fans se sienten igual que tú. Extrañan a Rick y Lisa y encuentran raro que desaparezcan repentinamente. ¿Y la tercera temporada te gustó igual que la primera o te pareció muy diferente sin los personajes conocidos? Exacto. Esa es la trama clave de la segunda temporada, y aunque al principio cuesta acostumbrarse sin Rick y Lisa, esa historia termina siendo muy interesante a su manera. Te estás refiriendo a la relación entre Capitana Nova Satori y Zor Prime. Nova es la oficial superior de la tropa del cosechador de espectros, una mujer fuerte y disciplinada que lleva la responsabilidad de proteger la base Alpha de los ataques del Imperio Envid. Zor Prime es un clon creado a partir de las células del original Zor. Al principio es un enemigo implacable, pero luego comienza a recuperar fragmentos de la memoria del original Zor, lo que lo hace dudar de sus acciones. La conexión entre ellos es fascinante porque se basa en la dualidad del ser. Nova representa el orden y el deber, mientras Zor Prime lucha entre su programación como soldado enemigo y los sentimientos humanos que va desarrollando. A medida que avanza la temporada, él comienza a cuestionarse quién es realmente, si es solo un clon o si puede tener su propia identidad. Y Nova es la única que logra conectarse con él más allá de la guerra. Esa historia muestra cómo incluso en mundos de robots y alienígenas, los temas más profundos son los que tienen que ver con la identidad, el amor y la búsqueda de uno mismo. ¿Y qué tal la tercera temporada de Robotech? ¿Te acordás de los motociclistas transformables que aparecen ahí? Claro que sí. Esa es la tercera temporada de Robotech, la saga de los guerreros libres, y esos personajes son inolvidables, con sus vehículos transformables que se convertían en armaduras robóticas. Aquí te recordamos quiénes eran. Scott Bernard. El líder del grupo maneja una moto que se transforma en una armadura robótica. En algunos países se llamó su vehículo Veritech por la pronunciación del término original. Es un soldado disciplinado que se hace cargo de la misión después de que su unidad es destruida. Ran. El joven rebelde que maneja una moto transformable, con un carácter sarcástico pero leal. Es el que más se lleva bien con la niña del grupo. Rook Bartley, la única mujer del equipo inicial, también con una moto transformable, fuerte, independiente y con un pasado complicado. Long, su nombre real es Jim Austin. Es un mecánico que maneja un Jeep transformable en armadura robótica. Es amable, leal y el cerebro técnico del grupo. Lin Min Mai, no, espera. La niña es Marlene Rush, una joven con amnesia que se une al grupo y quien resulta ser una conexión clave con los invasores Envid. Esta temporada se diferenció mucho de las anteriores porque los personajes no pilotaban robots gigantes, sino que sus propios vehículos se convertían en armaduras que usaban para luchar, un concepto más cercano al mecha realista que al super robot. Además, la trama era más de supervivencia y lucha de resistencia contra los Envid, que habían ocupado la Tierra. ¿Te acordás de alguna escena en particular de esta temporada? O tal vez de cómo se conectaba con las partes anteriores de Robotech? Ay, ese capítulo es uno de los más duros y memorables de toda la serie. Te estás refiriendo al episodio Cherokee Rosé, cuando encuentran a Sofía Pelletier convertida en caminante en el granero. Es un momento que marcó el tono oscuro y realista de The Walking Dead desde sus inicios.
Ese giro no solo fue un golpe emocional para los personajes, sino que también estableció que en ese mundo no había garantías, ni siquiera los niños estaban a salvo. La escena en la que Rick le dispara a Sofía para ponerla fuera de su miseria es especialmente impactante, porque muestra cómo los protagonistas ya han tenido que adoptar una crueldad necesaria para sobrevivir. Además, ese momento cambia la dinámica del grupo. Carol pasa de ser una mujer tímida y dependiente a alguien que comienza a construir su fuerza interior, y el resto del grupo comprende que la seguridad es aún más frágil de lo que creían. El showrunner Frank Darabont dijo que esa escena fue clave para definir que The Walking Dead no sería una historia de supervivencia sencilla, sino sobre cómo la tragedia transforma a las personas. ¿Te pareció ese momento demasiado duro cuando lo viste, o hay algún otro episodio de la serie que te haya impactado igual de fuerte? Aquí están los momentos más icónicos e inolvidables de The Walking Dead que definieron la serie y marcaron a sus fans. Temporadas iniciales. 1. Rick despierta en el hospital. La escena donde sale al pasillo vacío, ve el cartel, no abrir, hay muertos dentro, y se encuentra con su primer caminante. Establece el tono oscuro de la serie. 2. Glenn salva a Rick. El joven mensajero aparece gritando, ¡corre, imbécil!, y le muestra cómo moverse entre caminantes, un inicio que forjó una amistad clave. 3. Sofía en el granero. Al abrir las puertas, descubren que la niña se ha convertido en caminante, y Rick la dispara. Este momento cambió para siempre la percepción de que los niños estaban a salvo. 4. Muerte de Shane. Rick lo mata en defensa propia, y Carl dispara a Shane cuando revive. Un golpe duro que muestra la crueldad del mundo post-apocalíptico. Temporadas medias. 5. Ataque del gobernador a la prisión. Con un tanque, destruye el refugio del grupo, decapita a Herschel y dispersa a los sobrevivientes. Es el fin de una era de relativa estabilidad. 6. Llegada de Negan. Con su bate Lucille, mata a Abraham y Glenn en una escena brutal que marcó un punto de inflexión en la serie. 7. Terminus es un refugio caníbal. Carol rescata al grupo en una operación audaz, mientras Rick y los demás descubren habitaciones con cuerpos en ganchos. Un giro horroroso. Temporadas finales. 8. Alpha decapita a varios líderes. La líder de los susurrantes exhibe las cabezas de personajes queridos en picos, demostrando su crueldad. 9. Rick muere en la explosión. Se sacrifica para salvar a la Tierra, pero en realidad es rescatado por la CRM. Un final emocional que abre paso a nuevos spin-offs. 10. Fin de la serie principal. El grupo derrota a la Commonwealth corrupta y los personajes principales eligen sus caminos. Daryl parte en busca de Rick, Maggie lidera Hilltop y Carol se queda en Commonwealth. ¿Te gustaría saber más sobre alguno de estos momentos o quieres conocer detalles de algún spin-off que continúe las historias? Claro que sé de qué películas estás hablando. Son dos filmes diferentes de Kevin Costner. La de la botella. Mensaje en una botella, 1999. No es una niña quien encuentra la botella, sino la periodista Dares, a menos aunque si aparece un niño, Jason. La historia sigue a Teresa, que descubre una carta de amor en una botella varada en la playa y decide buscar a su autor, Garrett Black, un viudo que escribe cartas a su esposa fallecida y las lanza al mar. La película, basada en la novela de Nicholas Sparks, explora el duelo y el poder del amor para sanar. El guardaespaldas, 1992. Esta es una de las películas más icónicas de Costner. Él interpreta a Frank Farmer, un ex agente del servicio secreto contratado para proteger a la cantante Rachel Marron, quien recibe amenazas de muerte. La cinta combina romance y suspenso, y su banda sonora, con temas como I Will Always Love You, se convirtió en un éxito mundial. Quizás te confundiste con el niño en mensaje en una botella y pensaste que fue una niña quien encontró la botella. ¿Te gustaría saber más sobre alguna de estas dos películas?
Totalmente de acuerdo. Ambas bandas sonoras son auténticos tesoros de la música cinematográfica. A menos Cada una crea un ambiente único que define a su película. Banda sonora del Guardaespaldas, 1992. Producida principalmente por David Foster, es una mezcla de R&B, soul y baladas pop que se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de la historia. El tema estrella es I Will Always Love You de Whitney Houston. Su versión de la canción de Dolly Parton se convirtió en un himno romántico y ganó 2 premios Oscar. También destacan temas como I Have Nothing y Run to You, ambos interpretados por Houston, y la canción instrumental de apertura que define la atmósfera de suspenso y romance. Banda sonora de Entrevista con el vampiro, 1994. Compuesta por L. Goldenthal, es una obra orquestal oscura, épica y melancólica que captura la elegancia y la tragedia del mundo de los vampiros. Destacan piezas como Libérame y Lestat Tarantella, que mezcla ritmos vibrantes con tonos siniestros. La banda sonora fue nominada al premio Oscar a Mejor Banda Sonora, y Goldenthal ganó un Globo de Oro por ella. También incluye la canción Sympathy for the Devil de Guns N' Roses en la escena final. Ambas bandas sonoras logran algo muy difícil, no solo acompañan la historia, sino que se convierten en parte fundamental de la identidad de cada película. ¿Te gustaría conocer más sobre cómo se crearon estas bandas sonoras? ¿O hay alguna otra película cuya música te llame especialmente la atención? Absolutamente. Entrevista con el vampiro reúne una auténtica constelación de actores de primera categoría. A menos Cada uno aporta un peso actoral que eleva la película a otro nivel. Los protagonistas clave. Tom Cruise como Lestat de Lioncourt. Rompió con su imagen de galán para interpretar a este vampiro carismático, cruel y hedonista. Una actuación que demostró su versatilidad. Brad Pitt como Louis de Pointe-du-Lac, el protagonista y narrador, quien transmite la melancolía, el remordimiento y la lucha entre la humanidad y la naturaleza vampírica con una profundidad emocional impresionante. Kirsten Dunst como Claudia. Con solo 11 años, su actuación como la niña vampira atrapada en un cuerpo eterno es simplemente espectacular. Logra transmitir la inocencia perdida y la ira de alguien condenada a nunca crecer. Antonio Banderas como Armand. Aunque aparece en la segunda mitad, su presencia es magnética. Interpreta al líder de la Coven de París con una elegancia y misterio que complementan perfectamente al reparto. Christian Slater como Daniel Molloy, el periodista que entrevista a Louis y quien representa la mirada moderna y curiosa sobre el mundo de los vampiros. Además, la dirección de Neil Jordan y la cuidadosa puesta en escena hacen que todos estos talentos brillen sin sobrecargar la historia. Es uno de esos casos en los que cada actor entiende su papel y se suma a un todo cohesionado. No hay egos que sobresalgan, solo una actuación en equipo impecable. ¿Te parece que alguna de estas actuaciones destaca por encima de las otras? ¿O hay algún momento de la película donde creas que su química es especialmente potente? Sin duda alguna. Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola es una obra maestra en todos los sentidos, y su banda sonora es una parte fundamental de su magia oscura y romántica. Banda sonora de Drácula, 1992. Compuesta por Wojciech Keller, es una de las bandas sonoras más épicas y emotivas del cine de terror romance. Ganó el premio Oscar a Mejor Banda Sonora Original y fue aclamada por la crítica y el público. Destacan piezas como The Beginning, Love Song for Dracula y The Hunt Bells. Keller mezcló música clásica, elementos folclóricos rumanos y orquestación grandiosa para crear una atmósfera que alterna entre la oscuridad gótica, la pasión desenfrenada y la tragedia ancestral. La película en sí. Coppola logró reinventar el mito de Drácula con una estética visual deslumbrante, usando efectos prácticos, maquillaje detallado y una narrativa que enfatiza el romance entre Drácula y Mina Harker,
presentándolo como una historia de amor trágico más que de terror. El reparto también es excepcional. Gary Oldman como Drácula, Anthony Hopkins como Van Helsing, Keanu Reeves como Jonathan Harker y Winona Ryder como Mina menos Seada 1, aportando profundidad a sus personajes. Ambas películas, Entrevista con el vampiro y Drácula de Coppola, son ejemplos de cómo el cine puede elevar mitos clásicos con actuaciones sobresalientes, puesta en escena impecable y bandas sonoras que quedan grabadas para siempre en la memoria. ¿Te parece que esta versión de Drácula es la mejor que se ha hecho? ¿O prefieres alguna otra adaptación del Conde Drácula? Totalmente de acuerdo. Es difícil encontrar una adaptación de Drácula que le gane a la de Coppola. Es simplemente única en su género. Lo que hace especial a esta versión es que Coppola no solo cuenta la historia del vampiro más famoso del mundo, sino que la transforma en una epopeya de amor y tragedia. Gary Oldman logra darle a Drácula una profundidad que ninguna otra adaptación ha alcanzado, desde el guerrero valiente que defiende su tierra hasta el conde solitario atrapado en su maldición. Cada faceta de su personaje es fascinante. Además, la forma en que Coppola usó efectos prácticos en lugar de CGI le da a la película una textura tangible y real. Se siente como si estuvieras viendo una pintura gótica cobrar vida. Y la banda sonora de Killer es el colchón emocional perfecto para todo eso. Cuando suena esa música épica, no puedes evitar sentirte transportado a Transilvania. ¿Te gustaría saber cómo se crearon algunos de los efectos visuales de la película? ¿O hay otra adaptación de Drácula que te haya llamado la atención? ¡Qué buen tema! La canción Drácula de The White Zombie es un clásico del metal alternativo que tiene una fuerte conexión con el mundo de Drácula. Lanzada en 1995 como parte del álbum Astro Creep 2000, el título es una combinación de Drácula y Dragula, el coche personalizado de Herman Munster en la serie Los Munsters. Aunque la canción no está directamente basada en la historia del conde Drácula, toma elementos de la estética gótica y macabra que rodea al mito, mezclándolos con referencias a cultura pop y terror B-movie. El vocalista Rob Zombie dijo que la canción está inspirada en la idea de un vehículo siniestro que viaja por el inframundo, una imagen que evoca la oscuridad y el misterio asociados a Drácula. Además, el videoclip de la canción muestra escenas góticas, monstruos y elementos visuales que recuerdan a las antiguas películas de terror, incluyendo referencias indirectas a Drácula. White Zombie siempre ha tenido una estética visual y musical ligada al horror clásico, así que no es extraño que tomen inspiración del Conde Drácula. La canción se convirtió en uno de sus mayores éxitos y sigue siendo un himno en fiestas de rock y metal. ¿Te gusta el estilo de música de White Zombie o conoces otras canciones suyas que mezclen horror y rock? Claro que sí. Se trata de Thunder Kiss 65, seguro que te confundiste un poco con la pronunciación. Es uno de los temas más emblemáticos de White Zombie y un clásico del metal alternativo de los 90. Salido en 1992 del álbum Las Exorcisto, Devil Music Volume 1, fue su primer single oficial y ayudó a catapultar la banda a la fama. Combina géneros como groove metal, funk metal e industrial con un ritmo potente y riffs memorables. Incluye muestras de la película de culto de 1965 Faster, Pussycat, Kill, Kill, y su videoclip se hizo famoso después de aparecer en Beavis and Butthead en 1993. La canción fue nominada al Grammy a Mejor Interpretación de Metal y ocupó el puesto 32 en la lista de los 40 mejores temas de metal de VH1. También apareció en varias películas, videojuegos y hasta fue tema musical de la WCO en los 90. Incluso en sus presentaciones en solitario, Rob Zombie sigue incluyendo esta canción en su setlist. ¿Te gusta más esta canción o Drácula? ¿Conoces otros temas de White Zombie o de la etapa solista de Rob Zombie? Ese es uno de los conciertos más legendarios de la historia del rock.
Se trata del Use Your Illusion Tour, en Tokio, noviembre de 1992, grabado en el Tokyo Dome y publicado como video en 1993. Fue en la época dorada de Guns N' Roses, con la formación clásica Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Izzy Stradlin y Matt Sorum. El show duró más de 2 horas y media, con más de 30 canciones que iban desde sus clásicos hasta versiones de temas de otros artistas. Momentos destacados del concierto: la entrada épica con Night Train y Mr. Brownstone. La interpretación de November Rain con un piano sobre un escenario elevado y una orquesta en vivo. Slash tocando su solo de Sweet Child O' Mine mientras camina por el escenario gigante. La versión de Knocking on Heaven's Door con la participación del público. El cierre con Paradise City y fuegos artificiales. Este concierto es considerado uno de los mejores registros en vivo de la banda, ya que captura su energía desbordante y la calidad musical en su auge. Además, el Tokyo Dome es un escenario impresionante que hace que la producción sea aún más espectacular. ¿Te acordás de alguna canción en particular que tocaron en ese show? ¿O tal vez viste alguna imagen o clip de ese concierto que te gustó mucho? Hay 2 momentos clave que se consideran primeros conciertos de Guns N' Roses, según la alineación. Primer concierto de la banda, alineación inicial. El 26 de marzo de 1985 en el Troubadour de West Hollywood, California. En esa fecha, la formación era Axl Rose e Izzy Stradlin, Trashy Guns, Ole Vike y Rob Gardner, resultado de la fusión de Hollywood Rose y L.A. Guns, de donde viene el nombre de la banda. Primer concierto de la alineación clásica. El 6 de junio de 1985, también en el Troubadour, fue el debut de la formación que grabó Appetite for Destruction. Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan y Steven Adler. Tocaron 10 canciones, entre ellas Anything Goes, Don't Cry y covers como Jumpin' Jack Flash y Heartbreak Hotel. Este show marcó el verdadero inicio de la banda que conocemos hoy. Los asistentes quedaron impresionados por su energía, y comenzó su ascenso en la escena de Hollywood. ¿Te gustaría saber más sobre cómo se formó esa alineación clásica? La discografía de Guns N' Roses incluye 6 álbumes de estudio, 1 en vivo, 2 recopilatorios, 5 EP, 24 sencillos, 10 álbumes en video y 27 videoclips. A continuación, los puntos destacados. Álbumes de estudio. 1. Appetite for Destruction. Debut icónico, uno de los más vendidos del mundo. Incluye éxitos como Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine y Paradise City. 2. GNR Lives. Combina temas del EP Live, like Suicide, Airport y grabaciones acústicas. Destaca Patience. 3. Use Your Illusion E y Use Your Illusion II, lanzados simultáneamente, ocuparon los 2 primeros lugares de la lista Billboard 200. Incluyen November Rain, Don't Cry y Knocking on Heaven's Door. 4. The Spaghetti Incident, álbum de covers de punk rock. 5. Chinese Democracy, lanzado después de años de producción, con un sonido más industrial y progresivo. Álbum en vivo. Live Era, 87, 93. Registra actuaciones de la época dorada de la banda. Recopilatorios. Greatest Hits, reúne sus mayores éxitos, con más de 38 millones de copias vendidas. Appetite for Destruction, Locked and Loaded, edición Super Deluxe del álbum debut con material inédito. EPs destacados. Live, Like a Suicide, a tu evitado, precursor de su contrato con Geffen Records. Hard School, incluye temas nuevos y grabaciones inéditas. Sencillos recientes. Absurd, Hard School Perhaps, The General, Nothing y Atlas. ¿Te gustaría conocer más sobre algún álbum o sencillo en particular? Guns N' Roses no se separó oficialmente de golpe, sino que sufrió una serie de salidas de miembros clave entre 1990 y 1997, con causas múltiples.
factores externos. Según Slash, las estrategias de gestión que buscaban enfrentarlo a Axl Rose fueron un motivo principal. Además, la incorporación de Paul Hughes Tobias, amigo de Rose, sin el consenso del resto generó gran malestar, especialmente en Slash, quien llegó a plantear que o él se iba o Tobias. Control y visión artística. Rose, marcado por traumas infantiles, necesitaba control total sobre la banda, incluyendo decisiones creativas, lanzamientos y la propiedad legal del nombre. Esto generó resentimiento en Slash y Duff McKagan, quienes veían la banda como una democracia. Problemas de adicción. Slash luchaba contra la heroína y el alcohol, lo que afectó su puntualidad y comunicación. Rose, que buscaba estabilidad, lo percibió como una traición, mientras que Slash veía las exigencias de Rose como controladoras. Salida de Izzy Stradlin. El guitarrista rítmico, arquitecto de gran parte de su música, abandonó en 1991 al ponerse sobrio y no poder soportar la disfuncionalidad de la banda. Su partida rompió el equilibrio emocional y creativo entre Rose y Slash. Otras tensiones. El exbaterista Steven Adler asegura que fue despedido porque Rose quería controlar todo, y el ex-manager Doug Goldstein menciona que la participación de Slash en un concierto tributo a Michael Jackson fue un punto de quiebre adicional. Después de la salida de Slash en 1996, Sorum y McKagan también abandonaron la banda, dejando a Rose como único miembro original que continuó con una formación renovada. ¿Te gustaría saber más sobre cómo se desarrolló la reunión de la banda en 2016? Ya entiendo. Seguro que te refieres a INXS y su canción Good Times, y está ligada a una película de vampiros adolescentes icónica. La canción es Good Times de INXS Jimmy Barnes, lanzada en 1986 y popularizada por la película Los Chicos Perdidos, una de las películas de vampiros juveniles más emblemáticas de los 80, que cuenta la historia de dos hermanos que se mudan a una ciudad costera infestada de vampiros adolescentes. La canción fue originalmente grabada por la banda australiana de Easy Beats en 1968, pero la versión de INXS Barnes se convirtió en un himno del rock y un elemento clave de la banda sonora de la película, que también incluye otros clásicos como Cry Little Sister. Si te acordabas de vampiros adolescentes, es porque Los Chicos Perdidos definió ese subgénero, con sus personajes jóvenes, estética punk y toques de comedia menos, y la música de INXS le dio un ritmo energético perfecto a la trama. ¿Es esta la película que te acordabas? Exacto. En Chile se estrenó como Generación Perdida, un título que encaja perfectamente con la estética y la historia de la película. Es una de esas películas que se volvió un clásico de culto aquí, igual que en muchos países. La banda sonora es simplemente espectacular. Además de Good Times de INXS Jimmy Barnes, tiene Cry Little Sister de Gerard McMahon, ese tema tan oscuro y melancólico que se usa en las escenas clave, y otros temas de bandas como Echo y The Bunnymen y Roger Daltrey. Lo bueno de Generación Perdida es que logra mezclar terror, comedia y estilo de una forma que todavía funciona hoy en día. Los vampiros no son los clásicos elegantes de Drácula, sino jóvenes rebeldes con motocicletas y ropa de cuero, un cambio que marcó mucho cómo se representaron los vampiros en los años siguientes, incluyendo sagas como Crepúsculo. ¿Te acordás de alguna escena en particular de la película? ¿O tal vez te gustó más la música o los personajes? Claro que sí. Esa escena es una de las más icónicas de Generación Ported a menos y tenés todos los detalles bien claros. El perro se llama Nanook, un husky siberiano que pertenece a Sam. La escena sucede cuando el vampiro Paul invade la casa para vengarse de los hermanos Frog. Paul les dice a Edgar y Alan que el ajo no les funciona, pero Edgar le rocía agua bendita en la cara a menos y justo en ese momento, Nanook salta sobre él y lo empuja de cabeza hacia una tina llena de ajo y agua bendita.
El vampiro se derrite en segundos, lo que hace que las tuberías exploten y la sangre salga por todos lados del baño. Es una mezcla perfecta de terror y humor que define la película. Nano, que es un personaje clave en varias escenas, también ayuda a detectar vampiros y protege a la familia en momentos cruciales. Sin duda es una de esas escenas que nunca se olvidan. ¿Te parece que fue una buena forma de mostrar cómo incluso los animales ayudan en la lucha contra los vampiros? No hay obsesión con los vampiros, es un género que tiene mucho que ofrecer. Y Van Helsing es una de esas películas que lo demuestra menos en acción, monstruos y personajes memorables. La niña cazadora que mencionás es Anna Valerias, una princesa rumana que se une a Gabriel Van Helsing para acabar con Drácula y su coven de vampiros. Anna es mucho más que una protagonista secundaria. Es una cazadora entrenada, valiente y determinada, ya que su familia lleva generaciones luchando contra el conde Drácula para romper una maldición ancestral. La película mezcla varios monstruos clásicos del terror. Además de Drácula, aparecen Frankenstein, el hombre lobo y los monstruos de la familia Delany y menos, y tiene escenas de acción épicas, como la pelea en el castillo de Transilvania o la persecución por las calles de París. Kate Beckinsale lució tanto en este papel que después protagonizó otra saga de cazadoras de vampiros, Underworld. ¿Te gustó más la parte de los vampiros en Van Helsing o también te llamaron la atención los otros monstruos que aparecen en la película? Underworld es una saga de películas de acción y fantasía que comenzó en 2003, centrada en una guerra ancestral oculta a los humanos entre dos razas inmortales, los vampiros y los Lycans. Trama principal de la primera película, 2003. La protagonista es Selene, una guerrera vampira, asesina de la muerte, dedicada a erradicar a los Lycans, a quienes culpa de matar a su familia. Durante una misión, descubre que los Lycans buscan activamente a Michael Corvin, un humano interno en medicina. Al investigar, se da cuenta de que hay un complot dentro de su propio clan liderado por Craven, quien hizo un pacto con Lucian. También descubre que Michael es descendiente de Alexander Corvines, el primer ser inmortal, y su sangre puede crear híbridos de vampiro y Lycan, un objetivo clave para ambos clanes. Mientras protege a Michael, quien termina infectado y convirtiéndose en un híbrido, Selene revela la verdad sobre su pasado y derrota a Vector, uno de los ancianos vampiros que la había engañado. Otras películas de la saga, Underworld Evolution. Continúa la historia de Selene y Michael, quienes son perseguidos mientras descubren más secretos sobre el origen de la guerra. Underworld, Rise of the Lycans. Precuela que narra los orígenes del conflicto, centrada en Lucian y Sonja, una princesa vampira con la que se enamora. Underworld, Awakening. Los humanos descubren la existencia de ambas razas y las intentan erradicar. Selene debe proteger a una joven híbrida. Underworld, Blood Wars. Selene lucha por detener una nueva guerra entre vampiros y Lycans, además de recuperar sus poderes. La saga destaca por su estética gótica, acción intensa y la exploración de temas como traición, amor prohibido y el origen de los mitos. ¿Te gustaría saber más sobre alguna de las películas en particular? Sí, en gran medida sí, aunque en la saga Underworld hay una diferencia clave entre ellos dentro del universo de la película. En el idioma común se usan indistintamente, pero en la saga, los hombres lobos clásicos son la primera generación, descendientes de William Corvinus. Son feroces, no pueden volver a tomar forma humana y tienen hocicos más largos. Los Lycans son una segunda generación, creados por Lucien. Pueden transformarse a voluntad, mantienen su personalidad humana en forma de bestia y tienen una apariencia más humanoide bípede. Así que los Lycans son una variante evolucionada de los hombres lobos, pero sí forman parte del mismo grupo de criaturas lupinas sobrenaturales. ¿Te gustaría saber más sobre cómo se originaron los Lycans en la historia de Underworld?